Desde los tiempos antiguos, el ser humano observa el cielo y a eso que ve o percibe sobre él le llama cosmos o universo. Toda esta observación en la antigüedad fue realizada a simple vista. Además, en la antigüedad clásica, los filósofos, matemáticos y astrónomos griegos trataron de explicar el movimiento de los planetas y las estrellas tal y como lo vemos desde la Tierra. Existían dos modelos para describir dicho movimiento. Uno de ellos fue la teoría geocéntrica expuesta por Claudio Ptolomeo. Según el modelo geocéntrico de Ptolomeo, la Tierra permanece fija en el centro y los demás planetas, los cuales eran la Luna, el Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, giran a su alrededor. El Sol y la Luna describen órbitas circulares con rapidez constante y los demás planetas órbitas más complejas. Ptolomeo propone un modelo donde había un círculo principal llamado deferente, en el cual orbita otro círculo, llamado epiciclo, en donde está el planeta. Los deferentes son los círculos centrados en la Tierra, sin embargo, el Sol y la Luna no tienen epiciclo, solo tienen deferente. Posteriormente, 1300 años más tarde, aparece el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico, quien fue un astrónomo polaco que explicó el movimiento de los planetas en el universo de una forma mucho más sencilla que la propuesta por Ptolomeo. El modelo heliocéntrico de Copérnico situaba al Sol en el centro del universo, la Tierra y los demás planetas giraban a su alrededor, describiendo órbitas circulares y la Luna giraba alrededor de la Tierra. Pero la gran problemática era: ¿quién está al centro y cuál es la real forma de estas órbitas? Para responder estas interrogantes, en el año 1600, un joven Johannes Kepler fue a trabajar como ayudante matemático de Tycho Brahe, quien había estado realizando observaciones de la posición de los planetas en el cielo. A la muerte de Brahe y a partir de los datos recopilados, Kepler intentó obtener la órbita circular de Marte. Sin embargo, ningún círculo se ajustaba a las medidas de Tycho. En lugar de círculos, Kepler encontró que utilizando elipses, el ajuste con las observaciones era perfecto. La observación de Kepler por la geometría y la supuesta armonía del universo le permitió, luego de varios frustrados intentos, enunciar las tres leyes que describen con extraordinaria precisión el movimiento de los planetas alrededor del Sol. La primera ley nos dice que los planetas describen órbitas elípticas estando el Sol en uno de sus focos. Mientras que la segunda ley plantea que cada planeta se mueve de tal manera que el radio vector, es decir, la recta que une el centro del Sol con el planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. Esta ley permite explicar por qué los planetas van más rápido cuando están cerca del Sol que cuando están más lejos de él. Finalmente, la tercera ley dice que el cuadrado de los periodos de revolución de dos planetas es proporcional a los cubos de sus distancias medias al Sol. Esto significa que si se sabe cuánto toma un planeta en dar una vuelta al Sol, se podrá determinar a cuál distancia se encuentra el planeta del Sol. Esta fórmula también nos dice que los planetas lejanos al Sol tardan más tiempo en dar una vuelta en torno a este que los que se encuentran cercanos a él. Kepler dedujo estas tres leyes a partir de la observación del movimiento de los planetas alrededor del Sol. Posteriormente, en el siglo XVII y contemporáneo con Kepler, el científico Galileo Galilei realiza una invención que marca un antes y un después con respecto a la observación astronómica. Crea el telescopio. Luego de esta invención, el desarrollo de los telescopios fue aumentando exponencialmente y se dieron cuenta que el Sol ya no era el centro del universo, ya que giraba en torno a otro punto del espacio, el cual se conoce hoy en día como centro galáctico, pero que en aquel tiempo se denominó centro del universo. Entonces ya sabíamos que la Tierra no era el centro del universo y el Sol tampoco. Sin embargo, es cierto que los planetas se mueven alrededor del Sol, pero el Sol se mueve en torno a este punto llamado centro galáctico, el que fue descubierto en el siglo XVIII. Luego de todos estos descubrimientos cambia nuestra visión del universo, ya que ahora nada de lo que pensábamos era el centro de algo.
Por otro lado, en 1755, Immanuel Kant propuso que el universo no era solo la Vía Láctea, sino que estaba formado por incontables universos islas, los cuales eran sistemas que tenían un comportamiento igual o similar a nuestra Vía Láctea. Hacia finales del siglo XVII, el astrónomo francés Charles Messier, quien se dedicaba a la búsqueda de cometas y a la presencia de objetos difusos fijos en el cielo, confeccionó un catálogo de 110 objetos difusos llamado Catálogo de Nebulosas y Cúmulos de Estrellas, que le dificultaban la búsqueda de cometas. Algunos de estos objetos eran de formas irregulares, pero otros presentaban formas esféricas, elípticas y espirales. Es en esta época de la historia donde entra en escena este famoso astrónomo estadounidense llamado Edwin Powell Hubble, quien desarrolló sus labores en el observatorio de Monte Wilson en California. Entre 1922 y 1924, en base a un arduo estudio de cierto tipo de estrellas, denominadas cefeidas, estableció la existencia de nebulosas situadas fuera de la Vía Láctea. Gracias a los potentes telescopios, es capaz de medir y hacer observaciones que le permitieron establecer que las estrellas de la nebulosa de Andrómeda, por ejemplo, rotaban en torno a un centro, el cual está a una distancia 20 veces más lejos que el resto de las estrellas que vemos. Es ahí donde se produce el gran cambio. El universo deja de ser todo lo que vemos. Este hecho de inmediato cambió la noción vigente sobre las auténticas dimensiones del cosmos y abrió el camino a la exploración extragaláctica. Entonces, el universo está formado por muchas de estas estructuras de estrellas que giran en torno a un centro, pero también existen otras con las mismas características. Estos sistemas ya dejan de llamarse universo y pasan a llamarse galaxias, y se entiende como una estructura. Entonces, a partir de los estudios realizados por Hubble, entendemos que el universo está formado por galaxias y que hay muchos. Un ejemplo de esto es nuestra Vía Láctea. Luego, Edwin Hubble, quien gracias a sus telescopios, que son los más avanzados de la época, puede clasificarlas según su forma, pero también puede medirles las velocidades y cuando realiza estas mediciones se da cuenta que todas se están alejando. Entonces, ¿por qué todas las galaxias se estarían alejando? Hay dos posibilidades. La primera de ellas, o todas se alejan de nosotros, lo cual nos pondría en el centro, o la segunda, todas se alejan de todas. Entonces, ¿cuál de estas dos posibilidades elige Hubble como hipótesis? Que todas se alejan de todas, lo que hace que el universo no tenga un centro. Y también elige esta hipótesis porque las evidencias en el desarrollo histórico nos dice que ni la Tierra ni el Sol ocupan un lugar privilegiado en el orden del cosmos. Después de darse cuenta que todas se alejan de todas, observa que las que están más lejos se alejan más rápido. Este descubrimiento, en combinación con la relatividad general, permite hacer la primera estimación de la edad del universo. Esto se realiza gracias a los datos obtenidos por este científico y es denominada como la ley de Hubble. Con los avances tecnológicos registrados en esa época, las técnicas de observación fueron mejorando. Eso le permite observar galaxias que están mucho más lejanas. Se da cuenta que estas galaxias presentan una gran variedad de formas, por lo que en 1930 Edwin Hubble, luego de muchas observaciones, clasificó las galaxias en elípticas, espirales e irregulares. Las galaxias llamadas elípticas contienen una gran población de estrellas viejas, normalmente poco gas y una componente importante de polvo, y algunas estrellas de nueva formación. Estas galaxias tienen gran variedad de tamaños, desde gigantes a enanas. En las galaxias elípticas, la concentración de estrellas va disminuyendo desde el núcleo, que es pequeño y muy brillante, hacia sus bordes. Hubble simbolizó las galaxias elípticas con la letra E y las subdividió en 8 clases, desde la E0 hasta la E7, siendo la E0 una galaxia prácticamente esférica. Por otra parte, las galaxias espirales son discos achatados que contienen no solo algunas estrellas viejas, sino también una gran población de estrellas jóvenes, bastante gas y polvo y nubes moleculares que son el lugar de nacimiento de las estrellas. Estas galaxias espirales son objetos complejos con varios componentes, un disco, un núcleo y brazos espirales.
Los brazos espirales del disco contienen gas y polvo y estrellas jóvenes. El denso núcleo en el centro del disco contiene mayormente estrellas viejas. Además existe una gran cantidad de galaxias espirales que tienen una barra, que se extiende en el disco desde el centro hacia afuera, las cuales son llamadas galaxias espirales barradas. En el diagrama de Hubble, las galaxias espirales comunes son nombradas con una S y las espirales barradas con una SB. Luego, dependiendo de qué tan apretados estén los brazos, se le agrega una letra A, B y C, donde la letra A tiene brazos muy juntos y la C muy abiertos. Las galaxias lenticulares son galaxias intermedias entre las elípticas y las espirales. Al igual que las espirales, estas también tienen un disco, un núcleo, un halo y en algunos casos una barra. Sin embargo, no tienen brazos espirales. Por otro lado, igual que las galaxias elípticas, están compuestas principalmente por estrellas viejas y polvo. En la clasificación de Hubble se les llama S0 o SB0 si tienen barra. Finalmente, las galaxias irregulares son aquellas galaxias que no tienen estructura y simetría bien definida y están compuestas principalmente por gas y polvo. Las galaxias irregulares en el diagrama de Hubble se simbolizan con una letra I o una IR.